Lima, 1806, una ciudad que todavía se cree capital de un imperio, aunque el imperio ya cruje por dentro. El aire huele a sal y a polvo fino. El Pacífico está ahí, a unas cuadras, respirando con su humedad sobre los balcones de madera y las calles estrechas. En las mañanas, la garúa cae como una insistencia. No es lluvia, es una neblina que se pega a la ropa, a la piel, a las paredes encaladas, y en esa Lima nacen niños con nombres largos, apellidos que suenan a archivo, a firma, a sello. Felipe Santiago Salaverry nace el 3 de mayo de 1806, nace en una ciudad donde el poder se escribe en papel timbrado, pero se sostiene con bayonetas. Su infancia transcurre en un Perú que todavía no es Perú, al menos no como república. Es un virreinato que vive de jerarquías, peninsulares y criollos, castas, gremios, parroquias, cuarteles. La vida pública se organiza alrededor de la Plaza Mayor, de los pregones, de las procesiones, de los bandos que se clavan en las esquinas, y sin embargo, por debajo de esa superficie ordenada, ya circulan rumores como corriente subterránea. Noticias de juntas, de levantamientos, de ejércitos que se mueven en el continente como si el mapa estuviera hecho de tela y alguien lo sacudiera. Cuando Felipe es niño, la palabra patria todavía no tiene el peso que tendrá después, tiene más bien el tono de consigna que se aprende a medias, de conversación en voz baja, de carta que se lee y se quema. En Lima se habla de Buenos Aires, de Chile, de la Gran Colombia. Se habla de España y de su guerra, de Napoleón y de un rey cautivo. Se habla de todo eso sin saber exactamente qué significa para el día siguiente. Pero el día siguiente llega igual, y con él llegan los cambios que no piden permiso. La adolescencia de Salaverry coincide con el desorden de la transición. No es una transición limpia, de ceremonia y firma. Es una transición de hambre, de lealtades partidas, de soldados que cambian de bandera porque cambió el jefe, de comerciantes que esconden mercancía porque no saben quién cobrará el impuesto mañana. Lima, que durante siglos fue centro administrativo, empieza a sentir lo que es ser un botín posible. La ciudad aprende a escuchar el sonido de los tambores y a distinguirlo del ruido cotidiano. Cuando hay tambor, hay tropa. Cuando hay tropa, hay peligro o salvación, y a veces ambas cosas. En ese mundo, la carrera militar se vuelve una escalera rápida, no necesariamente honorable, no necesariamente estable, pero rápida. Para un joven con ambición, con energía, con cierta facilidad para mandar y ser obedecido, el uniforme ofrece algo que la política civil todavía no puede garantizar: un lugar claro en la cadena de mando, un salario, a veces atrasado, a veces pagado en vales o promesas, y sobre todo una identidad. En los años posteriores a la independencia, el Estado es un edificio en construcción, con andamios y grietas. El ejército, en cambio, es el instrumento que todos necesitan, el único que puede imponer una decisión cuando las instituciones todavía son frágiles. Salaverry entra temprano a la vida militar, no como un veterano curtido por campañas largas, sino como un muchacho que crece en cuarteles donde se aprende más rápido de lo que se quisiera. Se aprende a montar, a marchar, a limpiar el arma, a dormir con el oído atento. Se aprende a leer órdenes y a escribir partes. Se aprende a mirar el rostro del superior para adivinar si la disciplina será de reglamento o de capricho. Y se aprende algo más, que en el Perú, recién independizado, el mando no siempre viene de la ley, sino de la fuerza que la respalda. La independencia peruana no es un solo día ni una sola proclamación, es una secuencia de entradas y salidas, de ejércitos que avanzan y retroceden, de ciudades que juran fidelidad a una bandera y luego a otra. San Martín proclama la independencia en Lima en 1821, pero la guerra continúa. El virreinato no se evapora por decreto. Hay realistas fuertes en la sierra, hay oficiales que no se rinden, hay regiones donde la autoridad se disputa a caballo, y cuando llega Bolívar, llega con otra lógica, la de la guerra total, la de la campaña que busca cerrar el conflicto con una victoria decisiva. Junín y Ayacucho, 1824. Nombres que se vuelven piedra angular del relato republicano, pero incluso después de Ayacucho, el país no se convierte de inmediato en una república ordenada, se convierte en un territorio lleno de oficiales con prestigio, de caudillos con tropas leales, de políticos que necesitan a los militares para gobernar y de militares que descubren que pueden gobernar. En ese caldo se forma Salaverry. No es un teórico de gabinete,
Es un hombre de acción en un tiempo que premia la acción, y su ascenso, que más tarde parecerá meteórico, empieza con cosas pequeñas y concretas. Estar en el lugar correcto, cumplir una orden, con eficacia, mostrar valor cuando otros dudan, ganarse la confianza de un jefe que mañana puede caer y pasado mañana volver. La vida militar en esos años es una escuela de incertidumbre. El soldado aprende que el enemigo no siempre está al frente. A veces está en el cuartel de al lado o en la misma fila, esperando el momento de cambiar de bando. Lima, además, es un escenario particular. No es una frontera lejana donde la guerra se siente como un rumor. En Lima la política se respira. Los cafés, las tertulias, los pasillos del poder, las casas donde se conspira con abanicos y cartas. La ciudad es un tablero donde cada movimiento tiene eco. Un pronunciamiento no es solo un acto militar. Es un mensaje a los comerciantes, a la iglesia, a los funcionarios, a los artesanos, a los barrios. Es decir, a partir de hoy manda este, y ese necesita algo más que fusiles. Necesita legitimidad, aunque sea improvisada, aunque sea escrita a toda prisa. Ahí aparece, desde temprano, la imagen que perseguirá a Salaberry y a su generación. El decreto y el sable, el papel que pretende fijar el país y el acero que decide si ese papel vale algo. En el Perú de los años 20 y 30, los decretos se imprimen con tinta fresca, mientras las tropas ya están marchando, se jura la Constitución y al mismo tiempo se prepara el golpe que la suspenderá. Se habla de república, de ciudadanía, de leyes, pero la realidad se resuelve en cuarteles, en caminos polvorientos, en plazas donde se forma la tropa. Salaberry crece viendo eso, y aprende rápido, aprende que la velocidad importa, que quien llega primero a Lima, manda, que quien controla el puerto, controla el dinero, que quien tiene la artillería, tiene la última palabra. Aprende también que el Perú no es solo Lima, es el norte con sus puertos y haciendas, es la sierra con sus rutas difíciles, es el Bicinto Sur con su comercio y su cercanía a Bolivia, es Arequipa con su orgullo y su capacidad de resistir. Un oficial joven que quiera destacar debe entender el mapa no como geografía, sino como red de lealtades. En esos años, la República Peruana vive una inestabilidad casi crónica, presidentes que duran poco, congresos que se enfrentan a generales, constituciones que nacen con fecha de caducidad. La palabra orden se vuelve una obsesión. Todos la pronuncian. Cada facción promete traerla, y cada facción, para traerla, recurre a lo mismo, al ejército. Es un círculo que se alimenta solo. El civil necesita al militar para sostenerse. El militar se acostumbra a ser árbitro. El árbitro termina queriendo ser jugador. Para un joven como Salaberry, eso abre oportunidades, pero también lo marca, porque la carrera no se hace solo con méritos técnicos, se hace con relaciones, con padrinazgos, con reputación. Un oficial puede ser valiente y aún así quedar relegado si no tiene quien lo impulse, y puede ser mediocre y ascender si está en el círculo correcto. Salaberry, por lo que muestran sus ascensos posteriores, combina dos cosas: capacidad y audacia. No es un burócrata del uniforme, es de los que se mueven, de los que se exponen, de los que entienden que en tiempos convulsos el prestigio se gana en la calle y en el campo, no en el escritorio. Pero el prestigio tiene un precio. Te convierte en pieza visible, y en el Perú de entonces, ser visible es ser objetivo. Cada general que sube genera rivales. Cada ascenso rápido despierta envidia. Cada gesto de independencia se interpreta como amenaza. La política peruana temprana es un teatro donde los actores cambian de máscara sin cambiar de ambición. Hoy aliados, mañana enemigos. Hoy se abrazan en el balcón, mañana se persiguen en la carretera. En la década de 1820, el país intenta organizarse, se ensayan constituciones, se discuten modelos. Centralismo, federalismo, poderes del Ejecutivo, papel del Congreso. Pero mientras se discute, el Estado necesita pagar sueldos, mantener guarniciones, asegurar caminos, recaudar impuestos, y ahí aparece la realidad dura. Las finanzas son precarias, la guerra dejó deudas, destruyó producción, alteró comercio. El guano todavía no es la tabla de salvación que será después. Los ingresos son insuficientes, y el ejército, siempre el ejército, consume recursos. Cuando no hay dinero, hay atraso en pagos. Cuando hay atraso, hay malestar. Cuando hay malestar armado, hay pronunciamiento. Otra vez el círculo. Salaberry se forma en esa lógica. Un oficial joven aprende a lidiar con tropa mal pagada, con uniformes gastados,
con municiones contadas, aprende a improvisar. Aprende a exigir disciplina cuando el Estado no puede ofrecer estabilidad, y esa tensión crea un tipo de liderazgo particular. El caudillo que se vuelve padre y juez de sus hombres, el que promete botín o gloria, el que se gana lealtad personal porque la institución es débil. En ese ambiente, la lealtad al Perú como abstracción compite con la lealtad al jefe concreto que te da de comer. Lima, además, es una ciudad donde la memoria colonial convive con la ansiedad republicana, las iglesias siguen marcando el ritmo del calendario, las familias notables siguen controlando espacios, pero ahora hay periódicos, panfletos, debates, hay una opinión pública incipiente que se enciende con facilidad. Un militar joven puede convertirse en figura no solo por sus acciones, sino por cómo se narran, y en el Perú de entonces se narra mucho, se exagera, se acusa, se glorifica, la reputación es un arma. Salaverry, todavía joven, empieza a ser conocido como oficial de empuje. Su nombre circula en un mundo donde los nombres importan, porque son banderas, y mientras él asciende, el país sigue girando en su carrusel de gobiernos, José de la Riva Agüero, Torre Tagle, Bolívar como dictador en el Perú, Lamar, Gamarra. Una sucesión que no permite que las instituciones echen raíces profundas. Cada cambio deja resentidos, exiliados, conspiradores. Cada cambio reordena el ejército, y cada reordenamiento crea oportunidades para los que saben moverse. La vida cotidiana del militar en esos años no es solo batalla, es marcha interminable por caminos difíciles, es logística, es conseguir mulas, asegurar víveres, negociar con autoridades locales, requisar cuando no hay otra opción, es lidiar con enfermedades, con deserciones, con el clima que castiga, en la costa el sol y el polvo. En la sierra, el frío que corta. En los valles, la humedad que enferma. El oficial aprende a leer el terreno como se lee un texto. Donde hay agua, donde hay sombra, donde puede emboscarte el enemigo o donde puede fallarte tu propia tropa. Y en el Perú, el terreno es política, porque cada región tiene su orgullo, sus intereses, sus redes. Un general limeño puede ser visto como intruso en el sur. Un caudillo del sur puede ser visto como amenaza en Lima. La república es joven, pero las identidades regionales son viejas. Salaverry, nacido en Lima, carga con esa marca. Lima es centro, pero también es sospecha. El lugar donde se decide sin conocer el interior, el lugar donde se reparten cargos, el lugar donde se cree que el país termina en sus murallas. En ese contexto, la figura del Salvador aparece una y otra vez. Cada crisis produce un hombre que promete arreglarlo todo. Y cada hombre que promete arreglarlo todo termina usando el sable para imponer su arreglo. Salaverry, en su juventud, observa esa dinámica y se va moldeando dentro de ella. No es un outsider que llega a romper el sistema. Es un producto del sistema, pero con una energía que lo hace destacar. Hay algo más. La generación de Salaverry no tiene el lujo de una carrera lenta. No hay décadas de paz para ascender por antigüedad. Hay urgencia. Hay vacíos de poder. Hay guerras internas y amenazas externas. El oficial que duda se queda atrás, el que actúa sube. Y esa velocidad que parece virtud también es una trampa. Te acostumbra a resolver con rapidez lo que en realidad requiere paciencia, alianzas, construcción institucional, pero en los años 20, ¿quién tiene paciencia? ¿Quién puede permitirse esperar? La República Peruana temprana vive también bajo la sombra de sus vecinos. La independencia no creó fronteras tranquilas. Creó estados nuevos con ambiciones y temores. Bolivia, nacida en 1825, busca su lugar. La Gran Colombia se fragmenta. Chile mira al norte con atención. Y el Perú, con su historia virreinal, con su riqueza potencial, con su puerto del Callao, es pieza codiciada y a la vez vulnerable. Los militares peruanos no solo piensan en rivales internos, piensan en la posibilidad de intervención, de guerra regional. Esa conciencia se instala en los cuarteles como una segunda piel. Salaverry, mientras tanto, va consolidando su perfil. Joven, decidido, con capacidad de mando, en un ejército donde muchos jefes son veteranos de la independencia, él representa la nueva camada que no solo heredó la guerra, sino que heredó el problema más difícil. ¿Qué hacer después de la guerra? Porque ganar la independencia fue una cosa, gobernar el país, otra, y gobernarlo sin caer en la tentación del pronunciamiento permanente, otra más. Los años pasan y el Perú sigue buscando un equilibrio que se le escapa.
Las constituciones se suceden, los congresos se enfrentan a los ejecutivos, los caudillos regionales se fortalecen. En ese ambiente, el militar no es solo soldado, es actor político. Un coronel puede decidir el destino de un gabinete, un general puede imponer un presidente, y un joven con ambición puede imaginar que el camino al poder no pasa por elecciones, sino por cuarteles. Salaverry aprende también el lenguaje de la legitimidad. No basta con tomar un cuartel, hay que justificarlo. Se redactan proclamas. Se invoca la patria, la ley, la moral pública. Se acusa al gobierno de corrupción, de incapacidad, de traición. Se promete restaurar el orden, convocar a un congreso, respetar la Constitución, hasta que la realidad obligue a otra cosa. El decreto y el sable, otra vez. El papel como máscara de la fuerza. En Lima, la imprenta es casi tan importante como el cañón. Los bandos se leen en plazas, se comentan en mercados, se discuten en salones. La opinión pública, aunque limitada, existe. Y un militar que quiera ser más que un jefe de tropa, necesita entenderla. Salaverry, que más tarde se proclamará autoridad suprema, no surge de la nada. Surge de un mundo donde el mando se teatraliza, donde la política se hace con símbolos, donde el uniforme es un argumento, pero todavía es temprano. Todavía es el tiempo de formación, de ascenso, de aprendizaje en un país que no deja de moverse. El joven Salaverry se hace en la fricción diaria entre disciplina y caos, entre obedecer y mandar, entre la idea de una república y la práctica de un poder personal, y esa fricción lo define. Quiere orden, pero vive en el método que produce desorden. Quiere unidad, pero se mueve en un tablero donde cada movimiento crea un enemigo nuevo. La Lima de su juventud no es solo palacios y plazas, es también cuarteles con patios de tierra, con armas alineadas, con olor a cuero y pólvora vieja. Es el Callao, con su fortaleza, con su puerto donde llegan noticias y mercancías, donde se siente el pulso del mundo. Es el rumor constante de que algo puede estallar, porque en el Perú de entonces, la paz no es un estado, es un intervalo, y en esos intervalos se forjan los hombres que luego parecen inevitables. Salaverry, con su carrera temprana, se vuelve uno de esos nombres que empiezan a sonar como posibilidad, no porque el país lo haya elegido, sino porque el país, fragmentado y ansioso, produce figuras que prometen resolverlo a golpe de decisión. La República, recién nacida, no tiene todavía anticuerpos contra el caudillismo, y el caudillismo, a su vez, se alimenta de la debilidad republicana. Así, el joven limeño que viste uniforme aprende a mirar el poder como algo que se toma y se sostiene. Aprende que Lima es premio y trampa. Quien la controla parece controlar el país, pero el país es más grande, más áspero, más rebelde. Aprende que los decretos pueden llenar páginas, pero no llenan graneros ni pagan sueldos. Aprende que el sable abre puertas, pero también abre heridas que tardan generaciones en cerrar. Y mientras él asciende, el Perú sigue siendo un país en disputa. Un país donde la independencia no terminó con la guerra, solo cambió su forma. Un país donde el enemigo ya no es el virrey, sino la fragmentación, donde cada general cree tener la receta, donde cada receta se impone con tropas, donde la república se escribe con tinta y se corrige con pólvora. Felipe Santiago Salaverry llega a la adultez en ese escenario, con la mirada entrenada para la urgencia y el gesto rápido, un hombre joven en un país viejo de conflictos, un oficial que aprende que el tiempo es un recurso tan decisivo como la munición, porque en el Perú de los caudillos tempranos, quien tarda, pierde, y quien se apresura, a veces también. En el Perú que sale de Ayacucho, no hay un silencio de posguerra, hay un zumbido de papeles que se firman y se rompen, de sueldos prometidos y nunca completos, de oficiales que se miran de reojo porque hoy comparten mesa y mañana pueden compartir calabozo. La república nace con prisa, como si alguien hubiera encendido una mecha y el país tuviera que inventarse instituciones antes de que la pólvora alcance el barril. Felipe Santiago Salaverry crece dentro de ese zumbido y, cuando deja de ser un muchacho, ya entiende algo que no se enseña en manuales. El mando no es un título, es una relación con hombres armados, con jefes que reparten ascensos como quien reparte cartas, con ciudades que obedecen mientras conviene, con provincias que se sienten olvidadas y por eso se vuelven peligrosas. El uniforme, en teoría, es disciplina. En la práctica, es una llave y a veces una ganzúa. La vida militar peruana de los años 20 y primeros 30
es menos desfile y más desgaste. El día empieza temprano, con el patio del cuartel todavía húmedo por la garúa o por el rocío, con el olor agrio de la pólvora vieja pegado a las cartucheras, con botas que no siempre son botas, a veces son zapatos reforzados, a veces son lo que se pudo conseguir, se revisan armas que han pasado por demasiadas manos, se cuentan municiones como si fueran monedas, se reparten raciones que dependen del humor de la tesorería y de la suerte del camino, y luego la marcha. El Perú se gobierna andando. Andar es política, andar es logística, andar es enfermedad. En la costa, el sol cae como una plancha sobre la arena y el polvo se mete en la garganta. En la sierra, el aire se vuelve delgado y el frío muerde los dedos hasta entumecerlos. En los valles, la humedad se pega a la ropa y la fiebre aparece sin pedir permiso. El oficial joven aprende a mirar a sus hombres no como cifras, sino como cuerpos. Quien cojea, quien tose, quien se queda atrás, aprende a castigar sin romper, a exigir sin provocar motín, porque el motín, en esos años, no es una palabra dramática, es una posibilidad cotidiana, y en medio de esa cotidianidad, Salaverry va ganando nombre, no por discursos, todavía no, por presencia, por esa mezcla de rapidez y decisión que en un ejército inestable se confunde con destino. La República Peruana, recién estrenada, está llena de veteranos de la independencia, hombres que cargan cicatrices y prestigio, que se sienten dueños de la victoria y por lo tanto con derecho a decidir el futuro, pero también está llena de jóvenes que no pelearon Junín ni Ayacucho como jefes, que llegaron después, cuando el problema ya no era expulsar al virrey, sino evitar que el país se despedace entre sus propios vencedores. Salaverry pertenece a esa camada, y esa camada tiene hambre de espacio. El espacio se abre con cada crisis, y crisis hay de sobra. Gobiernos que duran poco, congresos que discuten mientras los cuarteles murmuran, constituciones que se juran con solemnidad y se suspenden con la misma facilidad con que se cambia una guardia. En Lima, la política se escucha desde la calle. Un pregón, un rumor, un periódico que circula de mano en mano, una tertulia donde se pronuncian nombres con cuidado. En el Callao, el puerto trae noticias como trae mercancías. Llegan barcos, llegan cartas, llegan versiones, y cada versión puede ser una chispa. El joven oficial aprende pronto que Lima es un premio que no garantiza nada. Controlar Lima es controlar la imprenta, los ministerios, los balcones desde donde se proclama. Pero el Perú no cabe en Lima. El Perú es el norte con sus rutas hacia los puertos, con haciendas que alimentan ejércitos. Es la sierra con sus pasos estrechos donde una columna puede desaparecer en una quebrada. Es el sur con su comercio, con su orgullo, con su cercanía a Bolivia, con Arequipa, mirando a Lima como se mira a un pariente rico y mandón. El que manda en Lima puede parecer dueño del país, hasta que el país le recuerda que no es un papel, y el papel, sin embargo, importa. En esos años el decreto es un arma, se redacta con urgencia, se imprime con tinta fresca, se lee en plazas, se pega en esquinas. El decreto intenta fijar lo que la realidad deshace, se restablece el orden, se convoca a, se destituye a, se nombra a. Palabras que suenan firmes, como si el país fuera una oficina, pero el país es un campamento, y el campamento obedece al sable, el decreto y el sable. Esa pareja inseparable, la República Peruana temprana vive de esa tensión. Necesita parecer legal para no ser solo fuerza bruta, y necesita ser fuerza bruta, porque la legalidad sola no alcanza. Salaverry lo ve, lo respira, lo aprende, y empieza a moverse con naturalidad en ese doble lenguaje, el de la disciplina militar y el de la legitimidad improvisada. En el ejército, la legitimidad también se construye, no basta con ser valiente, hay que ser útil. Un oficial útil es el que resuelve. Consigue víveres cuando no hay, organiza una retirada sin que se convierta en desbandada, mantiene la línea cuando el miedo se contagia. La valentía en campaña no es solo cargar, es aguantar, es saber cuándo no cargar. Es saber cuándo una orden absurda debe cumplirse igual, porque desobedecerla puede romper la cadena de mando y abrir la puerta al caos. Pero también es saber cuándo la cadena ya está rota y lo único que queda es improvisar. Improvisar se vuelve una virtud nacional. El Estado peruano de esos años tiene finanzas precarias, y eso no es un dato abstracto. Es el pan de cada día del soldado, sueldos atrasados, pagos en vales.
promesas que se acumulan como polvo en un escritorio. La tropa, mal pagada, se vuelve permeable a la seducción de cualquier jefe que ofrezca algo concreto. Botín, ascenso, comida, una causa que suene convincente. La lealtad institucional es frágil cuando la institución no alimenta, entonces aparece la lealtad personal, el caudillo como proveedor, el jefe como garantía. Salaberry, joven y ambicioso, entiende ese mecanismo. No necesariamente lo inventa, pero lo usa, porque en el Perú de los pronunciamientos, el mando se sostiene con una mezcla de carisma, disciplina y oportunidad, y la oportunidad llega cuando el país se enreda en sus propias disputas. La década de 1830 abre con un Perú que todavía no encuentra equilibrio. Agustín Gamarra, figura fuerte, representa una idea de orden apoyada en el ejército y en una visión centralista, pero el orden gamarrista no es paz, es control, y el control genera resistencias. En ese ambiente, cada general importante tiene su círculo, su red de oficiales, su clientela política. Los ascensos no son solo escalones profesionales, son señales de pertenencia. ¿De quién eres? ¿A quién debes tu grado? ¿A quién obedecerás cuando el país se parta otra vez? Porque se parte, siempre se parte. En los cuarteles se habla de política con la misma naturalidad con que se habla del clima. Se comentan nombres, tal ministro, tal diputado, tal general. Se evalúan fuerzas. ¿Cuántos hombres tiene tal guarnición? ¿Cuánta artillería hay en tal plaza? ¿Quién controla tal camino? La república se mide en batallones, y el joven Salaberry, que va ganando visibilidad, se convierte en una pieza que otros quieren atraer o neutralizar. La visibilidad es un filo. Te abre puertas y te pone en la mira. En Lima, donde todo se sabe a medias y se exagera completo, un oficial que destaca se vuelve tema de conversación. Los periódicos, con su estilo combativo, pueden elevar o destruir reputaciones. Un parte militar se convierte en noticia, un gesto en una plaza se interpreta como señal, un brindis en una casa notable se lee como alianza. La política peruana temprana es un teatro donde el público también actúa. Comerciantes, clérigos, funcionarios, artesanos, todos atentos, ¿a quién manda hoy y quién mandará mañana? Porque de eso depende el impuesto, el contrato, la seguridad, el precio del pan. Salaberry aprende a moverse en ese teatro sin dejar de ser soldado, y ahí aparece su contradicción íntima, todavía en formación. Quiere orden, pero el camino más rápido hacia el orden parece ser el pronunciamiento. Quiere unidad, pero la herramienta que tiene a mano, la fuerza, tiende a multiplicar enemigos. Cada vez que un militar interviene para salvar la república queda un poco más acostumbrada a ser salvada a bayoneta, y un poco menos capaz de salvarse sola. En esos años, el pronunciamiento no es necesariamente una rebelión contra la idea de república. Muchas veces se presenta como su defensa, se acusa al gobierno de incapaz, de corrupto, de ilegítimo, se invoca la Constitución, incluso cuando se la va a suspender, se promete convocar elecciones, incluso cuando se gobierna por decreto. El lenguaje es siempre moral, restaurar, purificar, salvar, y el método es siempre material. Ocupar cuarteles, asegurar el Callao, controlar la caja, dominar la Plaza Mayor, el decreto y el sable, otra vez, el papel como máscara, el acero como argumento. Salaberry, en su ascenso, se va convirtiendo en un hombre de ese lenguaje, no porque sea cínico necesariamente, sino porque es el idioma de su tiempo, un tiempo en el que la legalidad es frágil, y por eso mismo se invoca con desesperación, un tiempo en el que la palabra patria se usa como contraseña para abrir puertas y como martillo para golpear al adversario, un tiempo en el que la política civil no tiene fuerza propia y necesita apoyarse en el ejército, y el ejército, al sentirse indispensable, se vuelve impaciente. La impaciencia es clave. El Perú no tiene décadas para consolidar una burocracia estable, un sistema fiscal eficiente, una justicia respetada, tiene urgencias. Pagar deudas, mantener fronteras, evitar que las provincias se separen, contener ambiciones externas, y cada urgencia alimenta la idea de que se necesita un hombre fuerte, un hombre que decida rápido, un hombre que no se pierda en debates, un hombre que firme decretos como quien da órdenes, un hombre que, si hace falta, use el sable. Salaberry encaja en ese molde por edad y por temperamento, joven, enérgico, con esa aura de oficial que no se queda quieto, y en un país donde muchos líderes son veteranos con pasado glorioso, pero con redes envejecidas,
un joven puede parecer renovación, puede parecer futuro, puede parecer incluso pureza. Pero la pureza en política dura poco cuando se pisa barro. El barro está en las alianzas, porque el poder en Lima es frágil, y quien lo entiende sobrevive más tiempo. Un gobierno puede tener decretos, pero si no tiene guarniciones leales, no tiene nada. Un general puede tener tropas, pero si no tiene dinero, su tropa se deshace. Un caudillo puede tener prestigio, pero si no tiene aliados regionales, se queda encerrado en su propia ciudad. El Perú es un rompecabezas de intereses. Comerciantes del puerto, hacendados, autoridades locales, clero, oficiales, milicias, y cada pieza exige algo. Salaverry va aprendiendo esa aritmética de la lealtad. No es solo mandar, es negociar. No es solo vencer, es sostener. Y sostener implica repartir. Cargos, ascensos, concesiones, perdones. El perdón es una moneda política. Hoy fusilas a un enemigo y mañana te faltan oficiales. Hoy perdonas a un rival y mañana te traiciona. La República temprana vive en ese dilema permanente. Castigar para imponer autoridad o perdonar para evitar nuevas guerras. Casi siempre se elige una mezcla, y casi siempre esa mezcla deja a todos insatisfechos. En ese clima, la figura del caudillo se vuelve inevitable, no como caricatura, sino como respuesta a un vacío. El Estado no llega a todas partes. El caudillo sí, con su caballo, su escolta, su promesa. El Estado no paga a tiempo. El caudillo reparte lo que consigue. El Estado no protege caminos. El caudillo impone seguridad en su zona. Y cuando el caudillo mira a Lima, no la mira como capital abstracta. La mira como botín político, como caja, como imprenta, como símbolo. Salaverry, desde Lima, ve cómo otros lo intentan. Ve cómo el poder cambia de manos con una rapidez que asusta. Ve cómo los mismos hombres que ayer juraban lealtad, hoy redactan una nueva proclama. Ve cómo el ejército, que debería ser instrumento del Estado, se convierte en árbitro del Estado. Y en ese aprendizaje hay una tentación. Si todo se decide así, ¿por qué no decidirlo uno mismo? Pero antes de llegar a esa tentación plena, hay un proceso de consolidación. Salaverry se convierte en figura militar joven en un escenario de continuas rebeliones y cambios de gobierno. Eso significa que su nombre empieza a asociarse con eficacia, con energía, con capacidad de reunir hombres, con capacidad de moverse rápido. La rapidez es un capital. En un país donde las noticias tardan, donde los caminos son difíciles, donde una semana puede cambiar el equilibrio, el que se mueve, primero impone condiciones, y la rapidez también crea una ilusión, la de que todo se puede resolver con un golpe bien dado, con una marcha audaz, con una toma de plaza, con un decreto contundente, la ilusión de que la política es una campaña militar, pero la política no se rinde como una guarnición. La política se pudre, se filtra, se reorganiza, y cada victoria militar puede sembrar la próxima guerra si no se acompaña de acuerdos. Ahí está el aprendizaje más duro, y Salaverry lo aprende en un país que no perdona la ingenuidad, porque el Perú de esos años no es solo un tablero interno, es también un espacio observado por vecinos. Bolivia, bajo Andrés de Santa Cruz, se fortalece y mira al Perú con interés estratégico. Chile observa con recelo cualquier proyecto que altere el equilibrio del Pacífico. Las fronteras no son líneas tranquilas, son zonas de influencia, y cuando el Perú se debilita por guerras civiles, se vuelve permeable. La política interna se vuelve asunto regional. Los oficiales peruanos lo saben, lo comentan, lo temen, y sin embargo siguen peleando entre ellos, porque la urgencia interna es más inmediata que la amenaza externa, porque el rival que te puede derrocar mañana pesa más que el vecino que podría intervenir pasado mañana. Esa miopía no es estupidez, es supervivencia en un sistema donde el mañana es un lujo. Salaverry, en ese ambiente, se va perfilando como un hombre que cree en la República, pero que no cree que la República pueda sostenerse sin mano dura, y la mano dura, en su mundo, es militar. No hay una policía profesional consolidada, no hay una administración capaz de imponer decisiones en todo el territorio. Hay batallones, hay cañones, hay jefes, y hay decretos que intentan convertir la fuerza en legalidad. En Lima, el contraste es visible. En una misma calle, puedes ver un balcón tallado, herencia virreinal, y a pocos metros un grupo de soldados con uniformes desparejos, algunos con chaquetas remendadas, otros con sombreros que no combinan, todos con el mismo cansancio en la cara. Puedes escuchar una misa solemne y al salir, oír el rumor de que tal general se está moviendo, que tal guarnición está inquieta.
que tal ministro no durará. La ciudad vive en una especie de vigilia permanente. No se duerme del todo, no se confía del todo, y en esa vigilia los jóvenes oficiales se convierten en actores, no solo ejecutan órdenes, también son mensajeros, intermediarios, piezas de negociación. Un oficial puede llevar una carta a un jefe regional, puede asegurar una adhesión, puede prometer un ascenso, puede incluso ser el rostro amable de una amenaza. Conviene que se sumen, conviene que no resistan, conviene que acepten el decreto y el sable, primero el papel, luego la presión. Salaverry aprende a hablar con civiles, aprende a tratar con comerciantes que preguntan por seguridad para sus cargamentos, aprende a tratar con autoridades locales que quieren conservar su autonomía, aprende a tratar con clérigos que temen el desorden más que cualquier ideología. Aprende, en suma, que el poder no es solo mandar tropas, es administrar miedos, y el miedo principal es el desorden. La palabra anarquía se usa como insulto y como amenaza. Se acusa al adversario de llevar al país a la anarquía, se promete salvarlo de la anarquía, se justifica el golpe como antídoto contra la anarquía, pero cada golpe, cada pronunciamiento, cada cambio abrupto, alimenta precisamente eso que dice combatir. Es una espiral. Y Salaverry, al moverse dentro de ella, se vuelve parte de su lógica. Hay un detalle que suele perderse cuando se habla de caudillos. La administración cotidiana. Un jefe militar no solo pelea, también firma. Firma nombramientos, sanciones, permisos, requisiciones. Firma órdenes de marcha, de abastecimiento, de castigo. Firma, firma, firma. La pluma se vuelve extensión del sable, y el joven Salaverry, que más tarde será famoso por proclamaciones, se entrena en esa burocracia de campaña. El parte bien escrito, la orden clara, el mensaje que no deja dudas. En un ejército donde la confusión mata, la claridad es poder, pero la claridad en el papel no garantiza obediencia en el terreno, porque el terreno peruano es traicionero, y no solo por su geografía. Las lealtades son volátiles. Un batallón puede jurar fidelidad hoy y cambiar mañana si su jefe cambia, si su paga se atrasa, si un rumor corre, si una derrota desmoraliza. La moral es un recurso. Se construye con victorias, con comida, con confianza. Se destruye con hambre, con humillación, con incertidumbre. Salaverry, al consolidarse como figura joven, necesita construir moral, y la moral se construye con gestos. Estar al frente en momentos críticos, compartir penurias, castigar con justicia, o al menos con apariencia de justicia, recompensar cuando se puede. El caudillo no es solo un estratega, es un administrador de emociones colectivas, y en un país donde el Estado es débil, esas emociones se pegan al rostro del jefe. Por eso el poder en Lima es tan frágil, porque Lima puede proclamar, pero no siempre puede inspirar. Puede imprimir decretos, pero no siempre puede alimentar tropas. Puede nombrar ministros, pero no siempre puede controlar provincias. Y cada vez que Lima intenta imponer sin negociar, el interior responde con resistencia, a veces abierta, a veces pasiva, a veces con su propio pronunciamiento. Salaverry, limeño, carga con esa tensión. Para muchos, Lima es el centro natural. Para otros, es un centro abusivo. Y el joven oficial, al ascender, debe demostrar que no es solo un hombre de la capital, sino un hombre capaz de moverse por el país, de entenderlo, de dominarlo, sí. Porque en esos años la idea de gobernar se confunde con la idea de dominar. La República todavía no ha inventado una forma de autoridad que no sea coerción. Esa confusión se nota en el lenguaje. Se habla de restablecer, como si el orden hubiera existido antes y solo hubiera que volver a colocarlo en su sitio. Se habla de pacificar, como si la paz fuera un objeto que se puede llevar en una carreta. Se habla de regenerar, como si el país fuera un cuerpo enfermo y el general fuera médico. Y el general a veces se lo cree. Salaverry, con su energía juvenil, tiene todas las condiciones para creerlo. Pero el Perú no es un paciente quieto. Es un paciente que se levanta, se escapa, se pelea con el médico y luego vuelve a pedir ayuda. Un país que quiere orden y al mismo tiempo desconfía de quien lo impone. Un país que necesita autoridad y al mismo tiempo teme la dictadura. Un país que invoca la ley y al mismo tiempo aplaude al que la rompe si promete salvarlo. En ese espejo se mira Salaverry y su figura se va endureciendo. Se vuelve más que un oficial. Se vuelve un símbolo posible. Un joven que puede representar la energía que la República cree necesitar, y esa posibilidad lo empuja hacia el centro del torbellino, porque el torbellino no se detiene.
Las rivalidades entre caudillos se intensifican, las regiones se alinean y se desalinean, los gobiernos intentan consolidarse y fracasan, y cada fracaso deja un vacío que alguien llena con tropas. En ese juego, Salaverry aprende otra lección. No basta con tener razón, hay que tener fuerza. Y no basta con tener fuerza, hay que tener aliados. Y los aliados, en el Perú de entonces, no se consiguen solo con ideas, sino con promesas concretas. Cargos, autonomía, protección, participación en el botín político. El botín político no siempre es dinero. A veces es prestigio, a veces es control de una aduana, a veces es el mando de una plaza, a veces es la posibilidad de nombrar jueces, de influir en contratos, de decidir quién paga impuestos y quién recibe exenciones. El Estado, débil, se convierte en premio, y el premio se reparte para sostener coaliciones. Salaverry, al acercarse a la primera línea, se acerca también a esa lógica de reparto, y sin embargo hay en él una idea de república que no desaparece, una idea de que el país necesita unidad, necesita un centro que funcione, necesita disciplina. Esa idea puede ser sincera, pero la forma de realizarla, en su mundo, pasa por el método que destruye lo que pretende construir. El pronunciamiento, la imposición, la personalización del poder, la paradoja se va armando sola, como una trampa que se cierra lentamente. En los años previos a 1835, Salaverry ya no es un nombre menor. Su juventud, lejos de ser obstáculo, se vuelve atractivo. Parece menos comprometido con viejas intrigas, menos gastado por derrotas, más capaz de actuar sin titubeos. En un país cansado de incertidumbre, la decisión se confunde con virtud, y la virtud, en política, es una moneda peligrosa. Se gasta rápido. La fragilidad del poder limeño se confirma una y otra vez. Basta que una guarnición se mueva, que un jefe regional se pronuncie, que un puerto cierre su caja, para que el gobierno tiemble. Y cuando el gobierno tiembla, los oficiales miran hacia arriba y calculan: ¿quién caerá? ¿Quién subirá? ¿Dónde conviene estar? El cálculo no siempre es traición. A veces es instinto de supervivencia, pero el resultado es el mismo. La lealtad se vuelve condicional. Salaverry, que quiere ser eficaz, se mueve en ese terreno sin perder el paso, y cada paso lo acerca a un punto donde ya no bastará con ser buen militar. Tendrá que ser político, tendrá que firmar decretos que pretendan fijar el país, tendrá que sostenerlos con el sable, tendrá que convencer a unos y aplastar a otros. Tendrá que correr contra el tiempo. Todavía no llega ese momento, pero ya se siente su sombra, porque el Perú, al entrar en la mitad de los años 30, se parece a una mesa llena de pólvora. Basta una chispa para que todo se reordene a la fuerza, y las chispas abundan. Rivalidades personales, ambiciones regionales, deudas, rumores, miedos, y al fondo, la presencia cada vez más decisiva de un vecino que entiende algo que muchos peruanos todavía no quieren aceptar. Que, cuando un país se fragmenta, alguien desde afuera puede ofrecer unidad. A su manera, Salaverry, formado en la urgencia, cree en la rapidez, cree en el golpe preciso, cree en la autoridad que se proclama y se impone. El decreto y el sable, y esa creencia, que lo hace ascender, también lo empuja hacia un destino donde la velocidad será virtud y condena al mismo tiempo, porque en el Perú de entonces el que tarda pierde. Y el que corre demasiado, a veces, llega solo. 1835 no llega como un año nuevo, con campanas y brindis, sino como una puerta que se abre de golpe y deja entrar un viento helado. En Lima se siente en la piel, la garúa más pegajosa, el cielo más bajo, el rumor más insistente, en los cafés y en las boticas, en los corredores de los ministerios y en los patios de los cuarteles. La misma palabra cambia de boca en boca como una moneda gastada. Crisis. Y la crisis, en el Perú de entonces, no es un episodio, es un método de gobierno. Luis José de Orbegoso está en la presidencia y, como tantos antes que él, descubre que el cargo no es un trono, sino una silla sobre un piso que se mueve. La autoridad formal existe. Hay decretos, hay sellos, hay firmas. Pero la autoridad real se mide por otra cosa. ¿Quién controla las guarniciones? ¿Quién asegura el Callao? ¿Quién puede pagar, aunque sea a medias, a los batallones? ¿Quién tiene amigos en las provincias? ¿Quién logra que un jefe regional no se pronuncie mañana? El Estado es una red de nervios expuestos. Basta un tirón en el norte para que duela en Lima. Basta un grito en el sur para que tiemble el palacio. Y en ese tablero aparece, con la fuerza de lo inevitable,
Felipe Santiago Salaverry, joven, rápido, con esa energía que en tiempos de incertidumbre se confunde con destino. No es un teórico, no es un parlamentario, es un hombre de cuartel y de marcha, de órdenes cortas y decisiones sin demasiada ceremonia. Y precisamente por eso, cuando el país se parte en facciones, su figura se vuelve útil para quienes buscan una salida inmediata. Una mano firme, un nombre que pueda reunir a los indecisos. La guerra civil no empieza con una gran batalla. Empieza con desconfianzas que se vuelven órdenes, con órdenes que se vuelven movimientos de tropas, con movimientos de tropas que se vuelven hechos consumados. En el Perú, el pronunciamiento es una forma de comunicación política. No se discute, se ocupa, no se persuade, se toma una plaza, no se espera un consenso, se imprime un bando y se lo lee con fusiles al hombro. Orbegoso, presidente, tiene un problema que no se resuelve con retórica. El país no está alineado detrás de él. Hay generales con ambición propia. Hay regiones que obedecen por costumbre, pero no por convicción. Hay oficiales que calculan con frialdad, y hay un adversario que no es solo un adversario, es un sistema de lealtades. Felipe Santiago Salaverry no es todavía el dueño del Perú, pero ya es el tipo de hombre que puede convertir una guarnición en un gobierno. En Lima, el poder se siente en detalles pequeños. ¿En quién custodia las puertas? ¿En qué batallón hace guardia en la Plaza Mayor? ¿En qué oficial recibe a los emisarios? ¿En qué imprenta trabaja de noche? Porque la imprenta, en esos días, es casi una pieza de artillería. Dispara papel. Y el papel, cuando se pega en las esquinas, cuando se lee en voz alta, cuando se repite en los mercados, intenta hacer lo que no puede. Hacer la administración, fijar una realidad, se dispone, se ordena, se destituye, se nombra, verbos como bayonetas. Salaverry entiende ese lenguaje, lo ha respirado desde joven, y cuando la crisis se acelera, cuando la presidencia de Orbegoso se ve cercada por rivales internos, el joven caudillo empieza a moverse con una lógica que parece simple y por eso seduce. Si el país está desordenado, hay que imponer orden. Si el gobierno es débil, hay que reemplazarlo. Si la república se deshace, hay que sujetarla con la mano. El decreto y el sable. Primero se proclama, luego se obliga. Pero el Perú de 1835 no es un país que se deje sujetar por una sola mano. Es un país con varias manos tirando a la vez. En el norte, los intereses comerciales y las rutas hacia los puertos importan tanto como las ideas. En el centro, la sierra impone su ritmo. Caminos difíciles, comunicaciones lentas, pueblos que pueden cerrar el paso o abrirlo según quién llegue y con qué promesas. En el sur, Arequipa y el altiplano miran hacia Bolivia con una familiaridad geográfica que Lima no puede borrar con decretos. Y en cada región hay jefes, caudillos locales, comandantes que no quieren ser simples ejecutores de órdenes limeñas. Orbegoso, acorralado por la guerra civil, toma una decisión que en tiempos normales sería impensable y en tiempos de desesperación se vuelve tentadora. Buscar apoyo externo no es solo una maniobra militar, es un reconocimiento tácito de debilidad. Cuando un presidente llama a un vecino para resolver una disputa interna, está admitiendo que su propio Estado no alcanza, y ese vecino no es cualquiera. Es Andrés de Santa Cruz, presidente de Bolivia, un hombre con visión regional, con disciplina política, con un proyecto que no se limita a enviar tropas y volver a casa. Santa Cruz no mira al Perú como un aliado ocasional, lo mira como una pieza de un diseño mayor. La intervención de Santa Cruz cambia el clima de la guerra civil, como cambia el clima cuando entra una corriente de aire distinta. De pronto, lo que era una pelea doméstica se convierte en una guerra con dimensión regional. Ya no se trata solo de quién manda en Lima o quién controla tal guarnición. Se trata de qué forma tendrá el poder en los Andes. Se trata de si el Perú seguirá siendo un estado fragmentado, vulnerable a pronunciamientos, o si quedará integrado, a la fuerza o, por conveniencia, en una estructura más amplia. La Confederación Perú-Boliviana, ese proyecto que promete orden y comercio, pero que también despierta temores de subordinación y pérdida de soberanía. Salaverry, que se ha formado en la lógica del mando rápido, percibe el peligro con claridad instintiva. Una cosa es pelear contra Orbegoso, un rival interno, con tropas que hablan el mismo idioma político, con oficiales que se conocen, con códigos compartidos. Otra cosa es enfrentar a una coalición que incluye fuerzas bolivianas, con un mando centralizado,
con un jefe que no está atrapado en las mismas redes de compromisos limeños. Santa Cruz trae algo que el Perú, en su anarquía recurrente, ha perdido: continuidad. Y la continuidad en guerra es una ventaja brutal. En ese punto, Salaverry da el paso que lo define para siempre. En 1835 se proclama jefe supremo del Perú. No es un título decorativo, es una declaración de ruptura. Es el momento en que el joven militar deja de ser solo un actor dentro del caos y se presenta como el remedio. La proclamación tiene su liturgia. El bando redactado con solemnidad, la firma que pretende ser definitiva, la lectura pública, los vivas, los juramentos. El papel intenta crear un país nuevo en una tarde, y el sable, detrás, intenta garantizar que ese país nuevo exista al día siguiente. La palabra supremo pesa. En una república que se supone enemiga de los absolutismos, supremo suena a necesidad y a peligro al mismo tiempo. Necesidad, porque el país está cansado de gobiernos que duran lo que dura una guarnición leal. Peligro, porque cada supremo abre la puerta a otro supremo que vendrá después con el mismo argumento. Salaverry se presenta como defensor de la República, pero su herramienta es la concentración personal del poder. Patriota republicano y hombre de pronunciamientos, orden y ruptura en el mismo gesto, y el gesto no ocurre en el vacío. Para proclamarse jefe supremo hay que tener algo más que voluntad. Hay que tener tropas, hay que tener oficiales que lo sigan, hay que tener una ciudad que lo acepte, aunque sea por miedo, hay que tener una caja que pueda pagar raciones, hay que tener una imprenta que no se detenga. La proclamación es un acto administrativo y militar a la vez. Se nombra ministros, se reorganiza mandos, se envían emisarios a provincias, se prometen ascensos, se exige obediencia, se intenta convertir una coalición improvisada en un Estado, pero el Estado no se improvisa con la misma facilidad con que se improvisa una columna de marcha. Salaverry puede firmar decretos, pero no puede fabricar de la nada una hacienda pública sólida. Puede ordenar lealtad, pero no puede borrar años de rivalidades entre jefes regionales. Puede prometer unidad, pero el país está lleno de hombres que también prometen unidad, cada uno bajo su propia bandera, y mientras Salaverry intenta consolidar su autoridad, el tiempo corre en su contra con una crueldad matemática. Cada semana que pasa permite que Santa Cruz afiance posiciones en el sur, que Orbegoso se sostenga con apoyo externo, que la idea confederada deje de ser un rumor y se convierta en administración efectiva. La guerra civil entonces se vuelve una carrera, no una carrera elegante, sino una carrera de barro, con botas pesadas, con caballos cansados, con hombres que marchan con hambre. Salaverry necesita una victoria rápida, una victoria que no solo derrote a un enemigo en el campo, sino que convenza a los indecisos de que su causa es la que tiene futuro. Porque en el Perú de 1835, la legitimidad no se decide solo en el papel, se decide en la percepción. ¿Quién parece inevitable? ¿Quién parece capaz de pagar? ¿Quién parece capaz de proteger? ¿Quién parece capaz de durar? Y durar es lo más difícil. Un jefe supremo puede ser proclamado en Lima, pero si el norte no lo reconoce, si el sur lo rechaza, si las rutas se cortan, si el Callao se vuelve incierto, su supremacía es un espejismo. Salaverry lo sabe. Por eso su gobierno, si se le puede llamar así en medio de la guerra, es una mezcla de administración febril y campaña permanente. Se firman decretos como se disparan salvas, se reorganizan batallones como se reorganiza una mesa después de un golpe, se envían órdenes que tardan días en llegar, y cuando llegan, el escenario ya cambió. En Lima, mientras tanto, la vida civil se adapta como puede. Los comerciantes miran el puerto con ansiedad. Cualquier bloqueo, cualquier cambio de mando, altera precios, rompe contratos, arruina cargamentos. Los funcionarios aprenden a guardar papeles y a no comprometerse demasiado. Hoy sirven a un gobierno, mañana a otro. Y la supervivencia depende de no haber firmado demasiado fuerte. Los periódicos se vuelven armas, atacan, defienden, exageran, inventan, inflaman. La opinión pública, si se puede usar ese término en un país con alfabetización limitada, pero con rumor omnipresente, se construye en plazas, en iglesias, en mercados, en tertulias, y en todas partes se siente la misma tensión. El país está siendo decidido por hombres armados, pero necesita creer que se decide por leyes. Salaverry intenta sostener esa creencia. Su discurso se reviste de republicanismo, de defensa de la independencia, de rechazo a la intervención extranjera,
Y ahí aparece la paradoja más amarga. Para combatir a Orbegoso y frenar a Santa Cruz, Salaverry necesita aliados internos. Pero muchos de esos aliados potenciales desconfían de su método, de su juventud, de su rapidez. Lo ven como un hombre capaz de tomar Lima, sí, pero capaz de sostener el país. Lo ven como un jefe audaz, sí, pero capaz de negociar con las regiones sin humillarlas. Lo ven como un defensor de la soberanía, sí, pero su propia proclamación como jefe supremo es, para otros, un acto de ruptura que debilita la República y facilita precisamente lo que dice combatir, porque cada quiebre interno abre una puerta, y Santa Cruz es un hombre que sabe entrar por puertas abiertas. La intervención boliviana no es solo un movimiento de tropas, es una oferta política. Santa Cruz no llega diciendo «vengo a conquistar», llega con el lenguaje del orden, de la pacificación, de la reorganización, llega con la promesa de una estructura confederada que, en teoría, respetaría identidades regionales y al mismo tiempo daría estabilidad. Para muchos en el sur peruano, cansados de la inestabilidad limeña, esa promesa no suena como amenaza, sino como posibilidad. Y esa es la pesadilla de Salaverry. Que su enemigo no sea percibido como invasor, sino como árbitro. En ese contexto, el decreto y el sable se vuelven aún más inseparables. Salaverry firma disposiciones para organizar el gobierno, para asegurar recursos, para nombrar autoridades leales, pero cada disposición necesita respaldo militar inmediato. Si un prefecto nombrado por decreto no tiene tropas, su nombramiento es papel mojado. Si una contribución exigida por decreto no puede cobrarse, se convierte en burla. Si una orden de reclutamiento no se cumple, el ejército se queda sin reemplazos. Y el ejército, sin reemplazos, se vuelve una cuerda que se desgasta con cada marcha. La logística es el enemigo silencioso. No hay glamour en conseguir mulas, en asegurar harina, en mantener pólvora seca, en evitar que la tropa enferme, pero en el Perú de 1835, eso decide más que muchos discursos. Las columnas se mueven por caminos que no perdonan. Quebradas donde una emboscada puede deshacer una unidad, pasos altos donde el frío corta la respiración, valles donde la fiebre se instala en los campamentos. Los oficiales cuentan municiones como si contaran monedas. Los jefes negocian con hacendados, requisando o comprando a crédito, prometiendo pagos futuros que tal vez nunca lleguen. Y cada requisición crea resentimiento. Cada resentimiento es una semilla de deserción o de apoyo al rival. Salaverry, con su estilo de mando, intenta compensar la precariedad con velocidad, moverse antes de que el enemigo se consolide, golpear antes de que Santa Cruz organice plenamente el sur, obligar a las regiones a definirse, pero la velocidad tiene un costo. Deja atrás la política, deja atrás la construcción de alianzas duraderas, deja atrás la paciencia necesaria para convertir adhesiones circunstanciales en compromisos reales, y el enemigo, mientras tanto, no es uno solo. Orbegoso sigue siendo presidente para quienes lo reconocen, y su legitimidad formal le permite presentarse como gobierno legal frente a un usurpador. Santa Cruz aporta fuerza militar y un proyecto que seduce a algunos. Los caudillos regionales miran el conflicto como una oportunidad para negociar ventajas. En ese mar de intereses, Salaverry corre el riesgo de quedar aislado. Demasiado militar para los civiles que temen dictaduras. Demasiado limeño para regiones que desconfían del centralismo. Demasiado independiente para quienes ya apuestan por la confederación como salida al caos. La proclamación como jefe supremo, entonces, es un acto de audacia y de encierro. Audacia, porque se atreve a asumir el peso del país en plena tormenta. Encierro, porque al hacerlo se convierte en el blanco principal, ya no es un general más. Es el hombre que debe ser derrotado para que el otro proyecto, el de Orbegoso con Santa Cruz, se imponga sin ambigüedades. En los meses siguientes, el Perú vive una doble realidad. En el papel hay gobiernos, decretos, nombramientos. En el terreno hay marchas, choques, deserciones, negociaciones nocturnas. Un mismo pueblo puede jurar lealtad a Salaverry cuando llega su columna y jurar lealtad a Orbegoso cuando llega otra. No por maldad, sino por supervivencia. La gente común aprende a leer uniformes como se lee el cielo antes de una tormenta, para saber si hay que esconder comida, si hay que cerrar puertas, si hay que preparar una cama para heridos. Y en medio de esa incertidumbre, Salaverry intenta construir una narrativa. Él es el defensor del Perú frente a la intervención extranjera. Es una narrativa poderosa porque toca una fibra real.
La independencia es reciente. La memoria de la guerra contra España todavía está viva en cicatrices y en nombres. La idea de que tropas bolivianas decidan el destino peruano hiere el orgullo nacional, pero esa narrativa choca con un hecho incómodo. La intervención extranjera se vuelve posible precisamente porque el Perú está dividido, y esa división se profundiza con cada pronunciamiento, con cada proclamación suprema, con cada ruptura de la legalidad. El país, en otras palabras, se desangra y al mismo tiempo busca transfusiones, y Santa Cruz ofrece sangre fresca, disciplina, estructura. Salaverry ofrece resistencia, soberanía, energía. Orbegoso ofrece legalidad formal y la promesa de pacificación con ayuda externa, tres lenguajes distintos para un mismo cansancio nacional. En Lima, el gobierno de Salaverry necesita mostrar control. Se vigilan conspiraciones, se cuidan cuarteles, se intenta asegurar el puerto, se buscan recursos, se presiona a comerciantes, se negocia con notables, se envían emisarios a provincias con cartas que mezclan persuasión y amenaza. La política se vuelve un ejercicio de urgencia. No hay tiempo para construir instituciones, hay tiempo para apagar incendios, y cada incendio apagado deja brasas. La figura de Santa Cruz crece como sombra alargada. No es solo un general extranjero, es un organizador. Donde llega, intenta ordenar, donde se instala, crea administración, donde avanza, no solo ocupa, integra, y esa capacidad de convertir avance militar en estructura política es lo que más asusta a Salaverry, porque un enemigo que solo pelea puede ser derrotado en una batalla, un enemigo que administra puede sobrevivir a una derrota y volver con más fuerza. Salaverry, por eso, necesita impedir que el sur se consolide bajo la influencia confederada. Necesita cortar esa consolidación antes de que se vuelva irreversible. Y ahí el tiempo se vuelve un enemigo visible, casi físico. Se siente en los días que pasan sin una victoria decisiva. Se siente en los rumores que llegan de Arequipa, de Cusco, de Puno. Se siente en la incertidumbre de los oficiales. ¿Cuánto durará esto? ¿Quién pagará? ¿Quién ganará? Se siente en la fatiga de la tropa, en las botas rotas, en los estómagos vacíos. El decreto y el sable vuelven a aparecer como refrán de la época. Salaverry decreta, proclama, organiza, pero el sable decide si ese decreto vive o muere. Y el sable, en un país fragmentado, no es uno solo. Hay muchos sables, muchos jefes, muchas lealtades, y cada sable tiene su precio. En ese escenario, la guerra civil deja de ser solo un conflicto por el poder y se convierte en un conflicto por el sentido del Estado. ¿Será el Perú una república que se gobierna desde Lima con instituciones estables? ¿Será una suma de regiones que negocian su obediencia? ¿Será parte de una confederación que promete orden a cambio de reconfigurar soberanías? Salaverry, al proclamarse jefe supremo, cree estar defendiendo la República Peruana, pero su método, la toma del poder por la fuerza, alimenta el argumento de quienes dicen que el Perú, por sí solo, no puede estabilizarse, y esa es la ironía cruel. Cuanto más se esfuerza por salvar la República con el sable, más demuestra que la República depende del sable. Y cuanto más depende del sable, más fácil es que un sable extranjero, mejor organizado, se presente como solución. Los meses de 1835 son para Salaverry una sucesión de decisiones tomadas con el pulso acelerado. No hay espacio para el error, pero el error es inevitable. Cada movimiento militar implica dejar un flanco político descubierto. Cada negociación política implica perder tiempo militar, cada concesión a un aliado potencial puede alienar a otro, cada castigo ejemplar puede sembrar odio, cada perdón puede ser leído como debilidad. Gobernar en guerra civil es caminar sobre una cuerda con botas de campaña, y mientras Salaverry camina, Santa Cruz avanza. La idea confederada deja de ser un proyecto en papeles y se convierte en presencia. Tropas, mandos, administración, alianzas. Orbegoso, al apoyarse en Santa Cruz, gana fuerza inmediata, pero también entrega parte del destino peruano a un proyecto que no controla del todo. Salaverry, al resistir, se convierte en símbolo de soberanía, pero también en factor de prolongación del conflicto que hace necesaria, a ojos de muchos, una solución externa. El país, agotado, empieza a elegir no tanto por convicción ideológica como por promesa de estabilidad. Y la estabilidad, en 1835, parece venir de donde hay organización y continuidad. Santa Cruz ofrece eso. Salaverry ofrece velocidad y coraje. Orbegoso ofrece legalidad y respaldo externo. En un Perú donde la gente ha visto demasiados gobiernos caer,
La continuidad se vuelve un argumento más fuerte que la pureza. Salaberry, sin embargo, no es un hombre que se rinda ante argumentos, es un hombre de acción. Y su acción, en ese año, se concentra en una idea fija: impedir que el sur se convierta en base sólida del proyecto confederado, porque si el sur se consolida, Lima puede proclamar lo que quiera. El país real se habrá reconfigurado sin ella, y entonces el decreto será solo tinta, y el sable, un gesto tardío. Así, la guerra civil de 1835 se convierte en una cuenta regresiva sin reloj visible. Cada día que pasa sin una victoria decisiva es un día en que la Confederación se vuelve más plausible, más administrable, más aceptable, para quienes solo quieren que termine el caos. Salaberry lo intuye, lo siente, lo vive, y por eso su gobierno supremo tiene el ritmo de una marcha forzada. No se detiene, no descansa, no consolida, corre. Corre con decretos que intentan ordenar el país en papel, corre con sables que intentan ordenar el país en el terreno, corre con la esperanza de que una victoria rápida cambie la percepción, atraiga aliados, rompa la coalición de Orbegoso y Santa Cruz. Pero el Perú no es un enemigo que se derrota con un golpe, es un laberinto. Y en el laberinto, la velocidad puede ser una ventaja, o puede hacer que uno se pierda más rápido. Cuando Salaberry se proclama jefe supremo, cree estar cerrando una etapa de incertidumbre. En realidad está abriendo la más peligrosa, porque al elevar la apuesta, obliga a todos a elegir, y al obligarlos a elegir, empuja a muchos hacia la opción que promete terminar con la guerra. Aunque esa opción venga con bandera extranjera y con un proyecto que reordena el mapa político de los Andes, el decreto y el sable, la tinta y el acero. En 1835, Salaberry los empuña como si fueran una misma cosa, y el país, fragmentado, responde con la única lógica que conoce: la de las alianzas cambiantes, la de las lealtades condicionadas, la de la fuerza que se legitima con papel y del papel que se sostiene con fuerza. En ese torbellino, el joven caudillo se convierte en el centro de una tormenta que ya no controla del todo, porque la tormenta ha dejado de ser solo peruana. Ahora también sopla desde el altiplano y trae consigo un orden nuevo, dispuesto a nacer sobre las ruinas del viejo desorden. El sur no es una dirección en el mapa, es un clima, es otra luz, es un aire más seco que corta la garganta y al mismo tiempo una claridad que hace que todo parezca definitivo. Las montañas, las decisiones, las enemistades. Cuando Salaberry decide llevar la guerra hacia allá, no está eligiendo solo un teatro de operaciones. Está entrando en el territorio donde la política peruana se mezcla con la geografía boliviana, como se mezclan dos corrientes de agua en un mismo cauce. Y en ese cauce ya navega, con ventaja, Andrés de Santa Cruz. En Lima se puede proclamar, en Lima se puede imprimir, en Lima se puede jurar, pero el Perú de verdad, ese que se sostiene con maíz, con mulas, con caminos de herradura, con pueblos que abren o cierran el paso, se decide en la marcha, y la marcha hacia el sur, en 1835 y comienzos de 1836, es una prueba de resistencia más que una maniobra elegante. Los batallones avanzan con el peso de la pólvora y del hambre. Los oficiales cuentan cartuchos y también cuentan hombres, porque cada día hay enfermos, rezagados, desertores. La disciplina se sostiene con voz ronca y con castigo, pero también con promesas. Cuando entremos a Arequipa, cuando cobremos contribuciones, cuando ganemos la batalla, el futuro como ración. Salaberry, que ha vivido siempre con el pulso alto, entiende que el tiempo es un enemigo que no se ve, pero se siente en la piel. Cada jornada que se pierde en reorganizar una columna, en esperar refuerzos, en negociar con un jefe local que pide garantías, es una jornada que Santa Cruz aprovecha para convertir su presencia en costumbre. Y la costumbre, en política, es casi lo mismo que la legitimidad. Un ejército extranjero puede ser odiado el primer día. Si al 10º día paga, ordena, castiga robos y hace funcionar una aduana, empieza a aparecer gobierno. Esa es la amenaza más fina. No la bayoneta, sino la administración. La campaña hacia el sur tiene algo de carrera contra una sombra. Salaberry no solo persigue a un enemigo, persigue la posibilidad de que el enemigo se vuelva normal, y por eso su estilo se vuelve aún más cortante. El decreto y el sable, otra vez, se dictan órdenes para requisar víveres, para reclutar, para asegurar rutas. Se nombran prefectos y comandantes con la urgencia de quien clava estacas en un terreno que se mueve,
Pero cada nombramiento es una apuesta. ¿Obedecerá ese hombre cuando la columna se aleje? ¿O esperará al siguiente uniforme para cambiar de juramento? En el camino, el Perú se muestra como un país de distancias crueles. No son solo leguas, son días de comunicación. Un mensaje puede tardar tanto que, cuando llega, ya es un documento histórico. Las noticias viajan deformadas, como viaja el eco en las quebradas. Santa Cruz está en tal ciudad. No, ya pasó. Orbegoso ha afirmado tal cosa. No, lo desmintieron. Y en ese ruido, los jefes toman decisiones con información incompleta, que es la forma más común de tomar decisiones en una guerra civil. Santa Cruz, mientras tanto, no es un improvisado. Su fuerza no está únicamente en los soldados bolivianos, sino en la manera de articular aliados peruanos, de ofrecer un marco, una promesa de orden que no depende del humor de una guarnición limeña. La Confederación Perú-Boliviana, todavía proyecto, todavía construcción, funciona como idea y como herramienta, idea para seducir a quienes están cansados del vaivén de Lima, herramienta para justificar la intervención como pacificación, y esa palabra, pacificación, tiene un filo doble. Suena a descanso, pero también suena a sometimiento. Salaverry lo sabe. Por eso su campaña no es solo militar, es también un intento desesperado de demostrar que el Perú puede defenderse sin tutor, que puede ordenar su casa sin que el vecino entre a poner los muebles, pero el problema es que, para demostrarlo, Salaverry recurre al mismo método que ha desordenado la casa durante años. El pronunciamiento, la supremacía personal, el gobierno sostenido por bayonetas, la república defendida con un gesto que se parece demasiado a lo que la república dice detestar. En el sur, las ciudades no son simples puntos estratégicos. Arequipa, sobre todo, es un mundo con orgullo propio, con una tradición de autonomía y de resistencia a la imposición limeña. Sus élites comercian, discuten, conspiran, sus calles de sillar blanco reflejan el sol con una dureza que parece moral. Allí, la política se vive con intensidad, y la presencia de Santa Cruz no se percibe necesariamente como invasión, sino como una oportunidad para reequilibrar el poder frente a Lima. Esa ambigüedad es veneno para Salaverry. Necesita que el país vea al extranjero como extranjero, pero el país, fragmentado, ve al extranjero como árbitro si el árbitro promete terminar el pleito. La guerra, entonces, se vuelve una disputa por percepciones. Salaverry intenta presentarse como el defensor de la soberanía. Santa Cruz se presenta como el restaurador del orden. Orbegoso, como el presidente legítimo que ha pedido ayuda para salvar la legalidad. Tres relatos, tres bandos. Y en medio, la gente común, que no vive de relatos sino de cosechas, de comercio, de no ser saqueada por la tropa que pasa, porque la tropa pasa, y cuando pasa, deja huellas. En una campaña así, la línea entre abastecimiento y saqueo es delgada. Un comandante puede firmar un recibo por una requisición, prometiendo pago futuro. Para el campesino, ese papel puede ser tan inútil como una hoja seca, y cada abuso, cada gallina arrebatada, cada saco de maíz tomado por la patria, erosiona la causa que dice defenderse. La guerra civil no solo mata en batalla, mata la confianza. Salaverry avanza con la urgencia de quien sabe que su capital político es frágil. Su autoridad depende de victorias, no de elecciones, no de instituciones, no de una administración que funcione por sí sola. Depende de ganar. Y ganar pronto, porque si no gana, sus aliados se vuelven neutrales. Si se vuelven neutrales, se vuelven enemigos. Y si se vuelven enemigos, el proyecto confederado se vuelve la salida sensata. La lógica es brutal y circular. A comienzos de 1836, el choque decisivo se acerca como se acerca una tormenta en la sierra. Primero un cambio en el viento, luego un silencio raro, luego el golpe. Las fuerzas confederadas, articuladas bajo el mando de Santa Cruz, se mueven con una coordinación que contrasta con la improvisación peruana. No es que no haya valor en las filas de Salaverry, lo hay, y mucho, pero el valor sin estructura es como pólvora mojada. Existe, pero no enciende cuando hace falta. La batalla de Socabaya, el 7 de febrero de 1836, no es solo un enfrentamiento de hombres y caballos. Es el choque de dos maneras de entender el poder. En el campo, cerca de Arequipa, el paisaje es abierto y engañoso. Parece que hay espacio para maniobrar, pero cada movimiento está condicionado por la posición del enemigo, por la fatiga acumulada, por la calidad de la caballería, por la moral de unidades que llevan meses viviendo al límite.
El sol del sur no perdona, la sed tampoco, y el polvo, levantado por los cascos y las botas, se mete en la boca, en los ojos, en la pólvora. Allí el decreto ya no sirve, allí no hay imprentas, no hay bandos pegados en esquinas, solo órdenes gritadas, señales, tambores, clarines, el sable desnudo. Y en ese terreno, la coalición confederada tiene una ventaja que no se mide solo en número. Tiene cohesión. Salaverry, en cambio, carga con el peso de un ejército que es también una suma de lealtades condicionadas, de oficiales que calculan, de unidades que han sido armadas y rearmadas en medio del caos. La derrota en Socabaya es decisiva porque no deja espacio para reinterpretaciones. No es una retirada táctica que pueda venderse como maniobra, es un golpe que desarma el relato. Después de Socabaya, Salaverry ya no es el joven caudillo que corre más rápido que la crisis. Es el jefe vencido que debe huir, negociar o morir. Y en una guerra civil, la derrota no es solo militar, es política, moral, simbólica. Los indecisos se vuelven prudentes, los prudentes se vuelven oportunistas, los oportunistas se vuelven vencedores. La captura llega como llegan las cosas inevitables, sin épica, con cansancio. Un hombre que ha vivido a caballo, entre cuarteles y proclamas, termina reducido a un prisionero en manos del enemigo, y en ese momento se revela otra dimensión del conflicto. La guerra civil no perdona porque no puede permitirse perdonar. El perdón, en ese contexto, se interpreta como debilidad, y la debilidad, en un país de pronunciamientos, es una invitación a la próxima rebelión. Arequipa, la ciudad de sillar y de orgullo, se convierte en escenario final. No es casual. Allí se está consolidando el nuevo orden que Santa Cruz impulsa. Allí la Confederación deja de ser un rumor para volverse presencia. Y allí, precisamente allí, se decide qué hacer con el hombre que se proclamó jefe supremo para impedirlo. El fusilamiento de Felipe Santiago Salaverry, el 18 de febrero de 1836, ocurre con la frialdad administrativa de una época que ha aprendido a matar con papeles, porque incluso la muerte necesita expediente. Se redactan órdenes, se firman disposiciones, se invoca la necesidad política, el decreto y el sable, por última vez, unidos en un acto final. La autoridad escrita que manda, el arma que ejecuta. La escena no necesita adornos para ser brutal. Un hombre de 29 años, un militar que ha vivido más rápido que su generación, un caudillo que creyó que la velocidad podía sustituir a la coalición, que el coraje podía reemplazar a la paciencia, que la proclamación podía crear un país. Frente a un pelotón, la historia se vuelve concreta. Madera, metal, pólvora, respiración, y luego silencio. La muerte de Salaverry no es solo el fin de una vida, es un mensaje. A los que quedan, así termina quien desafía el nuevo orden. A los indecisos, la Confederación no es un proyecto débil. Puede castigar. A los aliados de Orbegoso, la apuesta por Santa Cruz ha dado resultados inmediatos, y a Lima, sobre todo a Lima. El centro puede proclamar lo que quiera, pero el sur, con apoyo externo y con administración, puede imponer hechos. Las consecuencias políticas son inmediatas y al mismo tiempo irónicas. Salaverry se levantó contra Orbegoso y contra la intervención de Santa Cruz. Su derrota y su ejecución aceleran la consolidación del proyecto confederado. La guerra civil, en vez de cerrarse con una restauración de la República Peruana pura, abre paso a una reconfiguración regional, donde Bolivia y Perú quedan enlazados bajo una estructura que promete estabilidad. El hombre que quiso impedir que el vecino entrara a la casa termina sin quererlo, facilitando que el vecino se instale en la sala, y esa ironía no es un accidente, es la lógica del caudillismo temprano. En un país donde el poder se toma con pronunciamientos, cada pronunciamiento debilita la idea de que el poder pueda sostenerse sin fuerza. Cada vez que un jefe se proclama supremo para salvar la república, demuestra que la república no se salva con instituciones, sino con hombres. Y si se salva con hombres, entonces el hombre mejor organizado, con el ejército más disciplinado, con la coalición más amplia, tiene ventaja. Santa Cruz ofrece eso. Salaverry, en cambio, ofrece una llama intensa y breve. Su figura queda suspendida en una mezcla de admiración y advertencia. Admiración por el arrojo, por la juventud que no espera turno, por la energía que en otro contexto podría haber sido construcción y no incendio. Advertencia por el método. El decreto que pretende fijar el país en papel, el sable que pretende fijarlo en sangre, porque el Perú de esos años no se rompe por falta de patriotismo.
se rompe por exceso de soluciones inmediatas. Cada caudillo cree ser el remedio, y cada remedio, aplicado a golpes, abre una herida nueva. En Arequipa, después del fusilamiento, la vida sigue con esa indiferencia que tienen las ciudades antiguas ante los dramas políticos. Se abren tiendas, se oyen campanas, se discute en patios y en portales. Pero algo ha cambiado. El miedo se ha vuelto argumento. La Confederación, con su promesa de orden, se fortalece no solo por victorias militares, sino por la sensación de inevitabilidad, y la inevitabilidad es el verdadero triunfo en tiempos de caos. Salaverry, en cambio, se convierte en un recuerdo incómodo para todos. Para los confederados, porque su resistencia encarnó un nacionalismo que no desaparece con un fusilamiento. Para los anticonfederados, porque su método demuestra lo fácil que es perder la república intentando salvarla. Para los limeños, porque su caída confirma una verdad amarga. Lima no manda por decreto, sino manda por alianzas. Y para el Perú entero, porque su historia muestra que la soberanía no se defiende solo con valentía. Se defiende con estructura, con política, con paciencia, cosas que en 1835 y 1836 escasean más que la pólvora. El joven caudillo que parecía hecho para salvar la república termina siendo una pieza, trágica, brillante, fugaz, en el mecanismo que empuja al país hacia la Confederación, no porque lo quisiera, precisamente porque lo combatió con las herramientas que la hicieron necesaria, el decreto y el sable, dos instrumentos que, en manos de Salaverry, buscaron fijar un Perú que se deshacía, y al no lograrlo, dejaron el terreno listo para que otro, con más tiempo y más red, lo fijara a su manera.